Primero, intentando hacer un breve, digamos, diagnóstico de situación, con el cual tenemos todos acuerdo, digamos que hay una crisis en la exhibición. Crisis que primero me gustaría como cuestionar, digamos, una cosa que se dice mucho, digamos, se puede ser un mito, en torno al tema, que es que la exhibición está en crisis, digamos, por las plataformas digitales. ¿Por qué digo esto? No porque las plataformas digitales no tengan relevancia, digamos, en la manera en la cual nos relacionamos con el audiovisual, con el cine, sino porque eso no implica necesariamente una reducción de la cantidad de gente que va al cine. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno ve los números, digamos, de espectadores en la Argentina, vemos que hay un gran ascendente que llega hasta el año 2015, que supera los 50 millones de espectadores, y que después hay un leve periodo de descenso que tiene que ver claramente con la crisis económica y con la cuestión de los consumos de las clases medias, que es un descenso en el consumo general que se vio reflejado en el cine, pero que no baja a niveles, digamos, el último número no es menor que, por ejemplo, el año 2012, ¿sí? Ni hablar del 2006, no sé si había Facebook, ¿no? Ni siquiera, digo, las plataformas no tenían el desarrollo que tienen ahora. Creo que, digamos, puede haber confusión, digamos, en este argumento, pero también creo que hay cierto interés en sostener este argumento, que tiene que ver con qué, con que si bien la cantidad de gente que estuvo yendo al cine fue creciendo, lo que también creció de una manera mucho más dramática es la concentración, que si nosotros analizamos también lo que sucede con las plataformas digitales, lo que se tiende es una homogeneización de la mirada, ¿sí? Esto ocurre en la experiencia cinematográfica como en la experiencia de las plataformas. ¿Y cómo se refleja esto, digamos? Se refleja en que a nivel global, en global me refiero a películas extranjeras y películas argentinas, las 10 películas más vistas concentran casi el 50% del mercado, ¿sí? Sobre un universo de más de 350 películas, 10 películas concentran casi la mitad. Esta tendencia de concentración también se reproduce, digamos, en el cine nacional. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que sobre un universo de casi más de 150 películas, las 10 películas argentinas más vistas concentran un porcentaje aún mayor que el 50%. Y muchas, digamos, vamos a poner el ejemplo del Ángel, acá no estoy hablando de la película en sí, sino de sus condiciones de producción, es una película distribuida por la Fox, ¿sí? Que dicho sea de paso, bueno, y si hacemos un análisis global y tomando, ustedes saben lo que pasó con la película Avengers Endgame, que ocupó casi el 80% de las salas, si nosotros, distribuida por la Disney, que acaparó a otras productoras, como la Fox. Si nosotros no vamos a tener el dato acá ahora, pero probablemente cuando tengamos el dato de lo que pasó este año con Avengers, It 2, El Rey León, Toy Story 4, vamos a ver un número totalmente desproporcionado en lo que se lleva al mercado una sola distribuidora, que es la Disney. Entonces, ante esto, lo que tiene que hacer evidentemente el Estado es intervenir, ¿sí? Cuando decimos intervenir, no nosotros que estamos acá, pero generalmente hay como una cuestión medio de que ¿qué quiere indicar? ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que no se va a ver? No, al contrario, lo que nosotros queremos plantear es que lo que queremos es que haya más posibilidades de que la gente acceda a contenidos distintos, a historias distintas, a estéticas distintas, a poéticas diferentes, a formas de ver el mundo, a sensibilidades distintas. Entonces, para eso se necesitan, insisto, un interés del Estado y política del Estado concreta. En ese sentido es que hacemos algunos planteos, digamos, de políticas concretas que creemos deberían instrumentarse para estos fines, como por ejemplo, no ya como muchas veces se reclama que se cumpla la cuota de pantalla. ¿Qué es la cuota de pantalla para aquellos que no saben? Es el porcentaje de películas argentinas que debe pasar una sala por estar en territorio nacional. Y que es
una película por semana, por sala, por trimestre calendario. Eso quiere decir, digamos, que una sala de cine, con pasar 4 semanas, y dígame yo que con las matemáticas no soy bueno, pero sí, 3, 6, 9, 12, pasar 4 semanas de cine nacional ya cumpliría con la cuota de pantalla. Un mes sobre 12 de cine nacional bastaría, digamos, para cumplimentar con la cuota de pantalla. Bueno, hay que tener en cuenta que la producción cinematográfica en Argentina creció mucho y que esa cuota de pantalla está un poco, digamos, desactualizada y que necesitaría, según consideramos, ser más alta. Y esto, la ley de cine, bueno, podemos plantear que hay 2 cuestiones por las cuales esto. Una cuestión tiene que ver con los intereses de la producción, es decir, fomentar la industria y la producción nacional de cine, pero también tiene que ver, como planteé antes, con el interés del espectador, con la posibilidad de acceder a contenidos distintos. Por otro lado, es necesario poner un tope en la cantidad de copias con la que una película sale. No puede ser que una película salga y ocupe el 80% de las salas. Si nosotros ponemos un tope, por ejemplo, vamos a poner un número de un 20%, es un montón, ¿no? Un 20% de salas ocupadas por una sola película. Por ejemplo, el caso de Avengers Endgame podría haber accedido a casi 180 salas en la Argentina. ¿Sí? Por ahí hay más de 800 salas, ese porcentaje da este número que estoy diciendo ahora. Es decir, que las personas que quieren ver Avengers Endgame y tienen todo su derecho de querer verla, puedan acceder a ver esa película, pero que a su vez las películas argentinas tengan espacio en las salas. Por otro lado, hubo, digamos, una política interesante implementada no en la gestión que se fue recién, sino en la anterior, que fue los espacios Inca. Uno de los casos más exitosos es el caso del Cine Gomón. Ahora, ¿qué pasó con los espacios Inca? Digamos que creemos que deben ser relanzados, pero también deben ser, digamos, deben mantener... A ver, los espacios Inca eran lanzados en general en lugares donde no había salas cinematográficas. Eso tiene un aspecto positivo y está muy bien, porque es de una manera sencilla de decirlo, el Estado llegando a los lugares donde los privados no llegan. Pero tiene su lado B, digamos, que es que si no estaban en los grandes centros urbanos, por lo menos con salas grandes, como es el caso del Gomón, o no se expandieron en la ciudad de Buenos Aires, es porque había otros intereses en juego. Y me acuerdo mucho un foro que hubo, apenas había asumido Caseta, que hizo PCI, donde los exhibidores estaban alzados en armas contra los espacios Inca. Porque, claro, vos tenés cines, digamos, a entradas a precios populares compitiendo con salas que hoy los precios están, como hay salas que te venden la entrada por 300 pesos, obviamente, digamos, si tiene buenas condiciones de proyección y está sostenido en el tiempo en un lugar con cierta accesibilidad, buena proyección de imagen y buen sonido, la gente va a elegir la entrada más barata. Y ahora también voy a tomar algo, digamos, el tema económico de esto, porque dice, sí, qué lindo esto de llenar de espacios Inca por todos lados. Una charla que dio Lucrecia Cardoso, me acuerdo, en el Instituto Patria, hablaba del Gomón, y ella planteaba, esto es un dato que yo no sabía, que el Gomón no daba pérdidas, nunca dio pérdidas el Gomón. Sí, obviamente requiere una inversión inicial del Estado, pero no da pérdida por el caudal de gente que va a la sala. Y acá me interesaba esto que planteabas de las universidades al principio, porque esto nosotros no lo planteamos esto en el documento que elaboramos, pero una compañía de RDI, la otra vez en la feria RDI, planteaba algo interesante, porque otro tema es quién programa los espacios Inca, ¿no? Que muchas veces ocurre que los espacios Inca funcionan 2 días, pasan cine argentino, después te pasan la película más grande, después está la obra de teatro del pueblo, porque bueno, son acuerdos con los municipios y muchas veces ocurren estas cuestiones. Entonces lo que planteaba la compañera, para mí muy atinado, es coordinar la programación de los espacios Inca con las universidades que están en cada provincia. Que como idea hay que pensarla, hay que ver qué cosas negativas tiene y cosas positivas, pero puede ser una buena medida. Y claro, digamos, otro aspecto que es sumamente central es que finalmente funcione la cinemateca.
que obviamente Fernando va a poder desarrollar mucho mejor, pero, digamos, hay casos en Latinoamérica, el caso de la Cinemateca de México es quizás la más conocida, hay otras que tienen sus cosas, pero son espacios muy interesantes, como la Cinemateca de Bogotá, que son espacios de restauración, de conservación, de difusión, ¿sí? Con salas, con lugar, en el caso de la Cinemateca de Bogotá, con su propia biblioteca, que sea un espacio, digamos, donde el cine argentino no se pierda y tenga también una tarea de difusión. Esos son más o menos los ejes que planteamos para la exhibición y la distribución, que es un tema central, no solo porque es el sentido por el cual hacemos las películas, es el encuentro con el público, es el momento en que la película se concreta, ¿no? En ese encuentro con el público, sino también porque yo, digamos, creo que el gran parte del avance, o el intento de avance que pudo hacer el macrismo sobre nuestra cinematografía, tuvo que ver con esa construcción, con ese sentido común, digamos, de que el cine argentino no lo ve nadie, ¿sí? Entonces hay que hacer menos películas. Creo que la respuesta es: no hay que hacer menos películas, hay que hacer más salas. Nada más.